Dios les bendiga. Este es el 10º y último estudio bíblico de la serie Frutos de la Vida Cristiana. El tema de hoy se titula El fruto de la templanza. La templanza o dominio propio es la última característica del fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. La palabra griega ekrateia, que se traduce como templanza, significa la virtud de quien domina sus deseos y pasiones carnales o pecaminosos. En un sentido amplio, templanza es esa gran cualidad que hace que una persona pueda vivir y caminar en el mundo y, sin embargo, mantener sus vestiduras sin mancha del mundo. Este fruto del Espíritu en el carácter de la vida cristiana es muy importante para tomar importantes decisiones, especialmente en relación con la demostración de las otras características del fruto espiritual. Una manera de ilustrarlo es imaginar a una niña o niño pequeños haciendo berrinche y lanzando sus juguetes por todos lados solo porque no obtuvo lo que quería. Ahora avancemos 20 años después e imaginemos a la misma persona gritándole a su jefe por hacerla reescribir un informe en su trabajo. Esa sería la versión de la niña o niño sin dominio propio. Una versión diferente, con dominio propio, sería la persona que con templanza acepta las críticas y corrige los errores sin quejarse. Ejemplos cotidianos como este demuestran, aún desde el punto de vista más común, cuando necesitamos el dominio propio, es decir, control sobre nosotros mismos en nuestra vida diaria. Pero para un cristiano, esta cualidad va mucho más allá de controlar nuestro temperamento. Para un cristiano, el dominio propio se trata de resistir la tentación de quebrantar la ley de Dios, incluyendo perder los estribos, y reaccionar ante otros sin demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestros pensamientos y acciones. Toda acción comienza en la mente y, por lo tanto, tener dominio propio implica tener control absoluto de nosotros mismos. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra naturaleza humana siempre nos dirá que el pecado es natural. En Romanos capítulo 7, versículo 23, Pablo describe esta tendencia como: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Debemos recordar que lo natural es parte de este mundo que está temporalmente gobernado por Satanás el diablo, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y como cristianos reconocemos que el dominio propio incluye abstenernos del mal de este mundo. La instrucción de Dios es clara en esta epístola: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el dominio propio o la templanza? Es el esfuerzo continuo de resistir la tentación de volver a lo que el mundo ofrece cuando Dios ya nos ha mostrado su camino espiritual. Es mostrar el fruto del Espíritu en lugar de cometer las obras de la carne. ¿Por qué quiere Dios que tengamos dominio propio? La razón por la cual Dios quiere que crezcamos en dominio propio tiene que ver con el resto del fruto del Espíritu descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Estamos en una batalla, como leemos en 1 Juan capítulo 2 versículo 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta es la idea que Satanás tiene del mundo, como vemos en Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por otro lado, la idea que Dios tiene del mundo incluye que todos demuestren el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo encaja el dominio propio en todos los aspectos del fruto? Primero, necesitamos dominio propio para demostrar amor verdadero en vez de deseo o capricho, para amar a los demás no como el mundo ama, sino como Cristo amó. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También necesitamos dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades de la vida. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás y buscar la paz en lugar de ser conflictivos. Bienaventurados los pacificadores. Necesitamos dominio propio para soportar a los demás con paciencia en lugar de criticarlos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Necesitamos dominio propio para no solo buscar automáticamente nuestro bienestar, sino ser benignos y también buscar el bienestar de los demás. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Necesitamos dominio propio para hacer lo bueno y escoger entrar por la puerta angosta que lleva a la vida en lugar de la puerta ancha que lleva a la destrucción. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Necesitamos dominio propio para permanecer fieles y no dejar que los burladores debiliten nuestra fe con sus ofensas. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Necesitamos dominio propio para ser siervos mansos del Señor y mostrar compasión y misericordia con amor verdadero, como Dios lo hace con nosotros. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Veamos en segundo lugar un ejemplo de dominio propio a seguir. En estudios anteriores de esta serie hemos destacado a varios personajes bíblicos que sobresalieron por algún fruto del Espíritu en especial. Pero siendo Cristo el ejemplo perfecto de todos los aspectos del fruto, nadie podría ilustrar el fruto del dominio propio mejor que Él. La historia de Cristo se encuentra principalmente en los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también está presente en toda la Biblia, pues Él es el creador que después vino a la tierra como ser humano. Sus experiencias y acciones en la tierra son la guía para todo cristiano verdadero. La vida de Jesucristo como ser humano es el ejemplo insuperable de dominio propio que todos debemos de seguir. Para poder pagar la pena por nuestros pecados, era necesario que Jesús viviera una vida libre de pecado. Esto requirió de un constante dominio propio y ayuda de parte de nuestro Dios. Aún al enfrentar la evidente tentación de Satanás, quien le tentó con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tal como lo dice Juan, Jesucristo nunca perdió el control, no cayó en pecado. Muchas veces también debió dominarse para permitir que la voluntad de Dios se hiciera tal como estaba planificado, absteniéndose, por ejemplo, de llamar a legiones de ángeles para que lo salvasen de la tortura y de la muerte. Él dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En un momento más atrás, tuvo que esforzarse para no ir en contra de la voluntad de Dios, enfocándose en lo espiritual en lugar de lo físico. Yendo un poco adelante,
se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo es el único ejemplo perfecto de dominio propio, así como de todo el fruto del Espíritu. Y de no ser por su templanza, aún nosotros estaríamos bajo la pena de la muerte por nuestros pecados. Ahora bien, no se trata de imitar a Jesús solo por el hecho de imitarlo. La razón por la cual debemos y podemos imitarlo es porque contamos con el mismo Espíritu que lo guió a Él y que nos guía a nosotros también para vivir en el Espíritu de Dios y no satisfacer los deseos de la carne. Muchos podrán intentar imitar a Jesús, pero solo quienes poseen al Espíritu Santo en sus vidas tendrán éxito en ser como Jesús. En tercer lugar, veamos un ejemplo de falta de dominio propio a evitar. ¿De dónde vienen todas las actitudes opuestas al fruto del Espíritu? Así como Jesús es el ejemplo perfecto de dominio propio y del resto del fruto del Espíritu, Satanás es el ejemplo perfecto de descontrol y las demás obras de la carne que el apóstol Pablo manifiesta en capítulo 5, versículos del 19 al 21 de Gálatas. La historia de la transformación del ángel, una vez llamado Lucero, a Satanás el diablo, es una clara advertencia acerca de los peligros de perder el control. Puede leer más sobre esta historia en Isaías capítulo 14 del 12 al 15 y en Ezequiel 28 del 11 al 19. En lugar de dominar su mente, Lucero permitió que sus pensamientos de soberbia y violencia crecieran hasta convertirse en un espíritu de rebeldía. Anteriormente vimos que la Biblia se refiere a Satanás como un homicida desde el principio, en Juan capítulo 8, versículo 44. Es entonces interesante ver lo que Dios le dijo a Caín, el primer homicida humano, acerca del autocontrol. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero al igual que Caín, quien mató a su hermano después de oír estas palabras, Satanás no se sobrepuso o controló los pensamientos que luego lo llevaron a rebelarse contra Dios. Ahora, Satanás engaña al mundo entero, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y quiere que todos los seres humanos amen el mundo y su carnalidad, especialmente el descontrol, pues es el dominio propio, es lo único que nos aleja de las obras de la carne y nos permite demostrar el fruto del Espíritu. Ahora, a manera de aplicación, hagamos un autoexamen sobre el dominio propio. Preguntémonos, ¿he perdido el control de alguna emoción peligrosa o un pecado destructivo? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? ¿Por qué me cuesta tanto abstenerme de lo que sé que no es bueno para mí? ¿Me describirían los demás como tranquilo y sosegado o como errático y descontrolado? ¿Por qué razón? ¿Es mi primera reacción ante algo el fruto del Espíritu o pierdo el control? ¿Por qué razón lo hago? Entonces, preguntémonos, ¿cómo podemos demostrar más dominio propio en nuestra vida? Bien, ya sabemos por qué es importante demostrar dominio propio, pero ¿qué podemos hacer para cambiar y crecer en el fruto del Espíritu? Primero, lleve un registro de las experiencias relevantes que le ocurrieron en esta semana y cuáles fueron sus reacciones, si demostró el fruto del Espíritu con dominio propio o perdió en algún momento el control con alguna obra de la carne. Analice las causas y los pensamientos que lo llevaron a tener esa reacción. Segundo, tenga preparado una frase o una oración para ayudarle a mantener el control y demostrar el fruto del Espíritu en lugar de reaccionar naturalmente cuando una situación difícil se presente. Por ejemplo, si alguien lo molesta en su trabajo, por ejemplo, dígase a sí mismo, Dios quiere que me controle antes de perder el control e insultarlo. Tercero, pídale a Dios diariamente que le dé más de su Espíritu.
incluyendo el dominio propio necesario para demostrar su fruto y resistir a la tentación. Mientras más busquemos a Dios a través de la oración, estudio de la Biblia, meditación y ayuno, más dominio propio tendremos para demostrar el fruto del Espíritu. Propóngase aumentar el esfuerzo y el tiempo que dedica a estas herramientas espirituales. En conclusión, el fruto del Espíritu Santo es la forma en que el carácter y el Evangelio de Dios se manifiestan en los pensamientos y acciones y temperamento de un cristiano. Nuestra tarea es anunciar el reino de Dios y su justicia a través de nuestro comportamiento, además de nuestras palabras. Lo más importante sobre el fruto del Espíritu es que pertenece al Espíritu. Seguido nos demanda ser más amorosos o tener más alegría o ser más amables, pero no podemos hacerlo sin el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Aún así, tenemos una responsabilidad. Nuestra actitud y nuestras acciones afectan cómo el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Podemos saciar su poder e influencia, como dice Efesios 4:30, o podemos compartir en el trabajo de la santificación, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15 y Hebreos capítulo 12:14. El fruto del Espíritu Santo es dirigido y alineado por Dios. Si no permanecemos en Cristo, dejando que el Espíritu Santo dé fruto en nosotros, Jesucristo nos cortará y se deshará de nosotros como la rama de la vid que no dio fruto y se secó, según Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6. Oramos que esta serie haya sido de bendición en su vida y que Dios nos ayude a desarrollar y vivir según el fruto de su Espíritu para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.